¿Cómo están? Soy Catherine Rus, socia fundadora de Grey Capital y les doy la más cordial de la bienvenida a este nuevo podcast Grey Capital Sessions, donde tenemos a grandes invitados. Hoy día tenemos a José Antonio Royán, Head Digital de BTG Pactual, con quien vamos a estar conversando sobre cómo deciden quienes no improvisan. Así que súper bienvenido, José Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Katy? Bien. ¿Nervioso? Un poco, sí. Bueno, no puedo improvisar, entonces. No puedes improvisar. Bueno, porque justamente se trata de eso, de no improvisar y de entender con qué compañías contar, dónde guardamos nuestra plata, cómo y con quién. Entonces, la primera pregunta que es súper relevante porque desde nuestro lado financiero nosotros conocemos mucho como asesores financieros a BTG Pactual, pero capaz que no toda la gente conoce el porte, lo grande que es. ¿Quién es BTG Pactual hoy? BTG Pactual. BTG Pactual es un banco de inversión latinoamericano. Es el más grande banco de inversión latinoamericano. Su base, sus headquarters están en Brasil, pero tiene presencia en todos los principales países de Latinoamérica, en realidad. Entre ellos Chile. Chile, de hecho, es la segunda oficina más grande en Latinoamérica. La filosofía de este banco es un banco de inversión, pero cuyo foco, al menos hasta ahora, siempre ha sido atender al cliente latinoamericano, pero dándole una puerta al mundo entero, ¿cierto? Entonces, a clientes tanto personas naturales como de alto patrimonio, corporativos, todo, ¿cierto? Pero siempre le dicen como una idea de ser con un footprint local, pero un alcance global. Ya, que un banco de inversión significa que no tiene cuenta corriente, como que no tiene el crédito hipotecario, ¿no? Es dedicado a inversiones. Sí, en realidad BTG sí tiene cuenta corriente y crédito hipotecario en Brasil, Okay. Pero es muy distinto la forma de pensar, ¿cierto? Y este banco, que en su origen fue un banco de inversión, se sigue llevando como un banco de inversión, ¿cierto? Entonces, eso, ¿qué lo diferencia, Cris, tú, de un banco más retail, como tradicional? Que por mucho que ofrezcáis cuentas corrientes, hipotecario, que me parece perfecto, se hace con un foco, con un cuidado por la calidad, ¿cierto? Por realmente entregar un servicio más que un producto financiero. Los bancos de inversión vienen de mucho antes con esta idea de entregar soluciones más que entregar productos. Sí. Y eso en realidad puede ser una diferencia, una palabra, pero sí se nota en lo que uno hace, ¿cierto? Se piensa mucho en cuál es el problema de fondo de este cliente y de qué manera, con estructura que pueden ser muy creativas financieramente, cómo se pueden solucionar. Entonces, es esa filosofía, creo que lo que diferencia un banco de inversión de un banco más retail. Bueno, es súper importante, nosotros comentamos harto como Grey Capital en que efectivamente quien tiene tu plata, que la custodia sea un banco o una entidad financiera tan grande y tan respaldada como la de ustedes. Nos pasa mucho que de repente la gente joven invierten en startups que un amigo le recomienda al otro, que pueden ser súper marqueteros y súper bien, pero en realidad, chuta, si quiebran, aquí en Chile la garantía estatal son 115 UF, no estás exento de eso. Entonces, ¿qué tan importante es que sea efectivamente con un respaldo tan grande como BTG para el cliente final? Sí, es una muy buena pregunta porque además uno piensa toda la capa regulatoria que tiene un banco en Chile, también somos banco, corredora de bolsa, AGF, ¿cierto? Es una carga regulatoria brutal. Pero uno no se acuerda de por qué existe esa carga regulatoria, porque quizás los escándalos que los originaron pasaron hace mucho tiempo. Pero la verdad es que el sistema financiero tiene que tener esa supervisión por razones que es cosa de ver qué pasa en otros países muy desarrollados para darse cuenta. La regulación en la que está sometido un banco es muy importante. Y lo que sí yo creo que ha cambiado en el último tiempo es que antes, la realidad como que un cliente estaba casi que obligado a elegir entre estoy en una institución respaldada, ¿cierto? Que tiene supervisión regulatoria, que tiene estándares de gobierno cooperativo y requerimientos de capital, por un lado, o elijo una startup más moderna que tiene al final una mejor experiencia para el cliente. Creo que en realidad esa creo que fue una de las razones por la cual las startups financieras entraron tan fuertes, porque en su momento las primeras empresas se quedaron en eso y no se preocupaban de lo otro. Creo que ahora las cosas han cambiado y efectivamente tanto las startups se han ido regulando, ¿cierto? Y poniendo bajo supervisión del regulador, pero también los bancos y las instituciones tradicionales con un respaldo han ido potenciando mucho su desarrollo tecnológico, su experiencia del cliente. Y en ese sentido yo creo que BTG, tanto en Brasil como en Chile, es algo que se le ha puesto real foco y se ha invertido mucho tiempo, mucho recursos en eso. Entonces, en el fondo, de esta forma uno tiene un poco el mejor de los dos mundos, ¿cierto? Todo el respaldo de una gran institución, un nivel de supervisión que es realmente grande, un nivel de estándar a nivel de gobierno operativo, requerimientos de capital, todo, que no ha cambiado en nada,
pero también una experiencia fluida, sin fricción, ¿cierto? Tecnológica, que es algo que creo que es un producto que se ha ido dando esta como combinación en los últimos años. Bueno, nosotros cuando partimos la relación con ustedes, de las cosas que realmente pensamos que agregaba valor y lo agrega, de hecho, yo soy clienta de ustedes, hasta mi madre es clienta de ustedes. No hay nivel de confianza mayor, decís tú. Exacto. Justamente porque la experiencia cliente desde tu cargo, ¿no? De la parte digital, nosotros, tú sabes, trabajamos con muchos proveedores, desde mi punto de vista es la mejor, o sea, la mejor experiencia del cliente desde el celular, desde la app, desde cómo invertir o desinvertir, tiene esto, como dices tú, de los mejores mundos, de que sea muy como fácil, muy intuitiva, pero por otro lado que efectivamente pueda acceder a mercado que capaz que en una startup tampoco tienes. Y aquí me gustaría entrar ya más en el producto, en qué puedo invertir en BTG. Me gustaría que después profundicemos en la parte de discrecionales, pero también desde que si soy un cliente capaz más retail, que estoy recién probando o que quiero invertir en BTG con algo que realmente esté respaldado por un equipo. Nosotros en Grey Capital siempre pensamos que no es el asesor financiero quien debiera tomar todo el tiempo las decisiones de compro y vendo tal activo, porque la probabilidad de error es altísima de una persona versus tener un equipo como el de BTG, ¿no? Sí, totalmente. Ahí tocarte hartos puntos que creo que son bien relevantes, pero nosotros efectivamente lo que buscamos es entregar una propuesta de valor que sea redondita, y eso en realidad incluye muchas de las cosas que dijiste tú. O sea, por un lado, una experiencia a nivel como de quizás de interfaz que sea rica, que sea fluida, que yo siempre sepa lo que estoy haciendo, ¿cierto? Que no quede nunca como no entiendo qué pasa ahora. Por otra parte, acceso a productos. No queremos ser, esto es algo que ya si uno ve otra geografía es algo que ni siquiera se discute, pero el tema de arquitectura abierta en Chile es algo que se demoró un poco en agarrar vuelo. ¿Qué significa arquitectura abierta? Arquitectura abierta significa en la práctica que para un cliente dentro de una corredora, de una plataforma, puede acceder a fondos e instrumentos de distintas casas, ¿cierto? Antes era muy tradicional que tú ibas a tu banco de color rojo y encontrabas los fondos del banco de color rojo, ibas al banco de color azul y encontrabas los fondos del banco de color azul. Esto tenía la realidad más que un tema como de descuido, era porque en realidad operar en una arquitectura abierta es más complejo operativamente, que si yo en el banco rojo quiero comprar fondos del banco azul, tengo que estar en una coordinación, ¿cierto? Entonces, antes en la práctica, la mayoría de las casas ofrecían una arquitectura cerrada. Y eso, ¿qué implicancias tenía? Era que muchas veces los clientes no podían acceder a los mejores managers dentro de una casa activada, por ejemplo, porque puede ser que una AGF tenga muy buenos managers en todos lados, pero es difícil, poco probable que tenga a los mejores managers en todas las clases activos, ¿cierto? Puede pasar, sí, pero es poco probable. Entonces, yo creo que una cosa que ha pasado es que la misma tecnología también ha disminuido estos costos de coordinación y ahora es posible ofrecer una arquitectura abierta y que en nuestro caso es 100% digital. Y eso tiene muchas, obviamente, soluciones a este tema que hablábamos de que acceso a los mejores managers realmente dentro de cada casa activo. Pero, por otra parte, te abre un poco una puerta que antes no tenía y que es un poco esta paradoja de la elección, ¿cierto? Ahora tengo el supermercado completo. Ahora me mareo. Está bien, ahora tengo acceso a que sea el mejor manager, pero ¿cómo sé yo cuál es el mejor manager? No es algo obvio. Entonces, por eso cuando hablaba como de esta propuesta de valores y que sea como bien formada, es que es una pata de tecnología, que me habilita arquitectura abierta, pero a su vez arquitectura abierta me exige que yo entregue, ¿cierto?, una visión de la casa y entregue una visión de, oye, ¿por qué yo creo que este es el mejor? El cliente puede tomarla o no. Al final también siempre puede decir que esa visión no le gusta. Quiero tal producto de forma particular. O yo puedo entregar una visión de la casa en distintos grados. Puedo entregarte a nivel de, oye, yo te entrego mi visión a nivel de asset allocation, ¿cierto? O te la entrego a nivel ya de su bajada ya por subclase activo. O te entrego a la bajada de instrumento puntual. Y nosotros lo que hacemos en verdad es todo eso y le dejamos al cliente la opción de elegir, oye, ¿cómo dentro de este supermercado de productos, cómo identifico cuál es el mejor? Bueno, yo creo que si alguien te dice con seguridad, este es el mejor, te está mintiendo. Pero nosotros podemos decir, mira... Hay demasiadas variables en un juego como para que... Exactamente. Nosotros te decimos, por estas razones, muy fundamentadas y respaldadas por un equipo profesional de los mejores que hay en Chile, yo creo que para esta clase activo y en esta condición de mercado, este es el fondo que más me gusta. No significa que va a ser el mejor, ¿cierto? Nadie te asegura eso, pero te damos, estas son las razones por las que creemos que esto nos gusta y esto nos gusta. Y eso al final es lo que hace que la cuestión sea redondita, ¿cachai? Yo creo que de hecho, si uno empieza a ver
o sea, una propuesta de valor sin alguna de estas tres cosas es un poco coja. De todas maneras. Y como que no, al final el cliente puede, incluso en algún caso, quedar un poco peor. Ahí, siendo que efectivamente, como dices tú, se abre esta puerta como para poder comprar prácticamente un supermercado. Todos los activos que existen, entremos en lo que es discrecionalidad. Yo creo que hay clientes que no saben que capaz que con no tanto capital, no ser rico ni millonario, sino haber juntado un buen patrimonio, uno podría entregarles a ustedes al equipo de BTG lo que se llaman los discrecionales, de manera que ustedes vayan sugiriendo efectivamente la compra de activos, o incluso hay clientes que les gusta solo los bonos y que alguien, equipo, no solo una persona, pueda estar dirigiendo y asesorándonos en ese sentido. Hay clientes que son empresarios que capaz que su plata individual la manejan en BTG, pero no saben que pueden invertir la plata de la compañía o la caja en BTG. Cuéntame un poco de eso. Sí, es muy ventajoso porque en la parte que hablamos del final, como esta definición de estrategia de inversión, que es un equipo, como hablaba, súper preparado, el resultado del trabajo de ese equipo, la verdad es que los clientes pueden acceder a ese resultado, a ese trabajo de distintas maneras. Es un poco la gracia. Nosotros podemos entregarte como adelante la visión, así que aquí tienes un documento, esta es mi visión, ¿cierto? Esta es mi estrategia. Tú tómala o déjala. O también te puedes decir que esta es mi visión y si tú quieres, tú puedes dejar que yo te administre tu plata con esta visión. Si tú realmente le crees a esta visión, ¿cierto? Te la puedo administrar yo y puede ser a nivel discrecional, ¿cierto? O sea, una cuenta individual invirtiendo en cada instrumento directamente o a través de un fondo mutuo, que nosotros creemos que es una forma muy conveniente de acceder a esta visión, ¿cierto? El mismo equipo que termina esta visión trabaja en los fondos mutuos gestión, que nosotros los empaquetamos con el nombre AutoInvest, ¿cierto? Es la misma visión de este equipo, súper profesional, del mejor de Chile, que la entrega, ahora no a través de un documento, sino a través de un fondo mutuo. Súper interesante eso, porque como está tan de moda los ETF, que son tan baratos, no sé qué, y a la gente como que se le ha instaurado en la cabeza, así como, no, hay que comprar ETF porque son más baratos. A veces lo barato también te cuesta caro, porque cuando tengo que vender alguna posición o algún activo, yo tengo que pagar impuestos. En cambio, cuando tengo algún fondo mutuo, que ejemplo, sea balanceado va el equipo de BTG, según lo que acabas de explicar, haciendo los movimientos, los cambios, y eso a mí, si es que no vendo el activo finalmente, no implica un pago tributario, entonces terminaría siendo hasta más eficiente. Sí, yo creo que ahí el tema de los ETF lo separaría como quizás en dos cosas de por qué ha entrado tanta fuerza, pero Dale. Uno es el tema tributario, que no significa que sea automáticamente más conveniente. Si uno tiene, el tema que tienen los ETF es que si tienen presencia bursátil, pagan un 10% sobre la ganancia de capital y nada más, ¿cierto? A diferencia de un fondo mutuo normal, que en un rescate entra tu global complementario. Esa es la diferencia que tiene. Entonces, si uno piensa que va a estar haciendo una rotación con relativa frecuencia, el beneficio tributario del ETF es evidente, pero no es obvio. Claro. Si uno no va a rotar tanto la cartera. Y la mayoría de las personas no andan rotando la cartera ni comprando y vendiendo. No es tan usual. Pero yo creo que eso en particular depende mucho como de la situación particular de cada cliente, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo contigo, la facilidad de un fondo mutuo para esas cosas y también que uno puede muchas veces rebalancear entre fondos mutuos posponiendo impuestos, es otra cara. O sea, no es que los ETF sean estrictamente superiores. Y después, al otro lado, los ETF, que en general los ETF son, por lo general, tienen una filosofía de inversión pasiva, ¿cierto? Claro. Entonces, tienen menores costos, porque no hay un portfolio manager activamente, y tiene una filosofía de inversión pasiva que también tiene su sigue algo, a un índice, a una industria, sigue algo, pero teórica. No. Sí. Yo creo que esa parte a mí, lo personal, me gusta un poco más de los ETFs porque, por un lado, que hayan puesto un poco en la palestra, oye, ojo con los costos de las inversiones, que es un tema importante y que pasa mucho, pasa muchas veces a segundo plano y creo que no debería ser así, ¿cierto? Hay fondos todavía en Chile que cobran 4 y 5% anual. Exactamente. Y uno lo ve eso ahora y te dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Es porque en realidad las inversiones tienen como este halo de sofisticación y de complejidad que muchas veces los clientes no se atreven o no entienden bien, pero el hecho, como dices tú, que están pagando un 4% cuando un ETF te ofrece un 0,25%. Y también del tema de la inversión pasiva, yo creo que eso también tiene sus detractores y proponentes. En lo personal, y de hecho este mismo equipo de estrategia de BTG trabaja con ambas filosofías, o sea, depende mucho del contexto de mercado, de la coyuntura. Por ejemplo, el año pasado en la renta variable local en Chile. Una locura. Una locura, pero si tú piensas, en realidad fue un año, estoy simplificando al extremo, pero fue un año de beta. O sea, en realidad, no sé si era el año para que un portfolio manager activo se luzca, porque casi todo subió. Entonces ahí en realidad... Igual después de 10 años terriblemente malos, o sea, como que... También.
Sí. Igual está subvalorado todavía o no. Sí, hay versiones encontradas, pero Claro. lo que es cierto es que hay menos espacio para un Sí. pick-up como antes. Pero, y esto, bueno, en este año, por ejemplo, un año como que no es tan obvio el espacio, Sí. ahora sí es un año que uno puede decir un año para el alfa. Un año para que un portfolio manager activo, ¿cierto? Que con distintos grados de convicción decida, oye, ¿sabes qué? Dado esta coyuntura de mercado, dado esto, esta parte del ciclo en la que estamos, y dado que es todo esto, esta industria, dentro de esta industria, este nombre particular me gusta, ¿cierto? Claro, que aumente la exposición en un activo, en oro, lo que sea, eso es mejor que lo tome la decisión un equipo y un portfolio manager a que uno trate de ganarle al mercado. Exacto. Y la gracia un poco que tiene el equipo de BTG es que hace que los portafolios que arman, estas dos visiones coexisten, ¿cierto? Pueden haber, por una casa activo puntual, ahora creo que no se justifica el pagar por un alfa potencial de un portfolio manager, así que elijo un instrumento, un ETF más bien pasivo. Pero en esta otra clase activo, ¿cierto? Puntualmente, dado que sí, la coyuntura de mercado o lo que sea, sí creo que hay managers que pueden sacar y pueden, con una probabilidad alta, ganarle al mercado, ¿cierto? Claro. Nadie te lo asegura, pero creo que sí es posible. Entonces, esta parte la estructuro con esa filosofía, ¿cierto? Eso que también creo que es la gracia de un equipo sofisticado, porque esta cuestión, uno es muy tentador simplificar y decir, no, ¿sabes qué? Nunca nadie le gana el mercado, tengo que ir full pasivo. Suena muy atractivo y hay mucha, como toda una parte de la teoría financiera que lo respalda, pero cuando uno ve en la práctica, uno ve el año pasado o este año, los fondos de gestión, Sí, los fondos activos de renta variable local, sí le han ganado al IPSA. Sí, Entonces, puede pasar. sí. Lo que pasa es que es muy, la venta del ETF, cuando tú lo miráis en 10 años, 15 años, como que siempre le gana al fondo. Y es verdad, es que en la mayoría de los casos es verdad. ¿Sí? Y por eso también la gracia es que no siempre un mismo manager le va a ganar Sí. consistentemente al índice. Puede que el manager, por eso creo que la gracia de otro equipo que vaya cachando que, oye, este manager, dado, qué sé yo, sus procesos, su filosofía, es más probable que le gane al índice o no. Sí. Y que sea un equipo pro, como decís tú, que realmente tenga las chapas que se necesitan para Sí. poder tomar decisiones de largo plazo. Te hago una pregunta, justamente ustedes, nosotros por lo menos vemos que están muy activos, muy en la parte digital y avanzando como a pasos agigantados porque probablemente partieron antes teniendo esta visión de que la parte digital era clave para la experiencia cliente. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado en liderar estos procesos? Mira, yo creo que lo más difícil. Diría que al final esto, dentro de un banco como ETG, este mandato de crecer en el canal digital, la verdad es que vino desde arriba. O sea, vino desde lo más arriba. Así que como que a nivel institucional había decisión Y convicción, y esto es lo que hay que convicción, hacer. eso es lo que hay que hacer y lo estamos haciendo. Y si uno ve la cantidad de plata que se ha gastado BTG actual en Brasil, en infraestructura tecnológica y en equipo, o sea, demuestra esa convicción, ¿cierto? ¿Y ustedes en Chile se apalancan? Todo lo que podemos. Esa es la gracia. Obviamente todos nuestros desarrollos son locales porque creemos que es muy importante tener los pies en cada lugar y entender la realidad local, ¿cierto? Pero hay mucho, y eso se ve por disciplina, pero hay mucho que es aprovechable de otros países, otros desarrollos, ¿cierto? Sí, pues. Desde el punto de vista de recursos de interfaz, recursos de marketing, o la forma en la que armamos nuestra propuesta de valor, ¿cierto? Mucho tratamos de aprovechar lo que más podemos y estamos cada vez más integrados con Brasil. Pero volviendo a la parte que era más difícil, yo te decía, hay convicción en el banco, sí, la sigue habiendo. Pero aún así, BTG es un banco y dentro, te diría, a nivel cultural es bien implacable en su cultura, ¿cierto? Como que es un banco de excelencia, se espera resultados y como que no se aceptan muchas excusas. Entonces uno puede decir, oye, esto hay una convicción, está claro que hay una apuesta a largo plazo, pero cuando llevamos 2 años y todavía estamos armando quizás los cimientos, a mí me pasó que el presidente de BTG me dice, esto no va lo rápido que me habría gustado que vaya. Y es de lo mismo que le diga que estoy construyendo los cimientos, Sí, todo obvio, esto, que no. estoy armando. No. La decepción me dijo, está. Entonces, la convicción de que este es un proyecto a largo plazo está, pero también la presión de que hay que entregar resultados. Y creo que este banco sí conjuga muy bien esas dos cosas, ¿cierto? No cede ante la presión del corto plazo, pero por otro lado, sí tiene al final como que Sí. esta idea de que no se pueden eternizar las cosas y que hay que mostrar resultados accionables. Y ahí el canal digital es el que ha tenido el mayor crecimiento. ¿Es fácil la adopción o en realidad los chilenos como que seguimos en la antigüedad? No. Yo creo que en general en Chile, antes que nosotros habíamos comenzado, creo que son varias las fintechs que comenzaron con esto y yo la verdad es que me saco el sombrero porque
Hicieron un camino más pedregoso todavía. Es un camino muy pedregoso donde quizás antes muchas casas tradicionales no les abría la puerta y dices que vamos igual, con este foco en experiencia del cliente y también otro foco muy importante que lo tocamos, pero la parte como educación financiera, ¿cierto? Clave. Que es lo mismo, si tú vayas a entregar una herramienta a alguien que no está acostumbrado a usarla, una herramienta que puede causar bastante daño, es como un tema de responsabilidad de entregar educación financiera. Y fueron las fintech, en mi opinión, las que primero le tomaron la importancia que merece. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nosotros nos tocó ya con un poco de camino recorrido. Pero no, yo creo que en general los chilenos, si uno los compara en uso de herramientas digitales... Con el barrio, ¿cómo estamos? Con el barrio, no. O sea, versus la región andina estamos bastante más avanzados. Versus Brasil no tanto, pero Brasil nosotros siempre decimos es un monstruo separado. O sea, es casi que un tema como de coincidencia que está dentro de Latinoamérica, pero tiene muchas diferencias en el mercado financiero, culturales, que lo hacen bien distinto, pero no, ellos están muy avanzados en uso de herramientas digitales, en todo. No, es que Brasil, es impresionante. Todo es multiplicado por muchísimo. Por 10. Nosotros decimos así como regla rápida, Brasil por 10 y después Estados Unidos por 100. Eso es como, como una regla rápida. Oye, José, te hago otra pregunta. Alternativos. ¿Crees que siguen siendo o van a seguir siendo importantes en un portafolio para un cliente final? Sí, yo creo que, o sea, sin dudas van a seguir importantes en el portafolio del cliente final, sí. Yo creo que quizás se fue, en mi opinión, lo que empezó a pasar un poco es que se olvidó cuál debería ser el rol de los determinados de un portafolio tradicional, ¿cierto? Obviamente es un institucional o alguien más sofisticado puede tener otra idea, otra concepción, pero por un inversionista más tipo, el rol de la clase de activos alternativos es mejorar la relación riesgo-retorno, porque son inversiones que están descorrelacionadas del resto. Eso no es algo que debería reemplazar, qué sé yo, el bucket de renta fija, como sí veo que sí pasó. Sí, estoy contigo, absolutamente. Porque además los activos alternativos tienen esta quizá mejor relación riesgo-retorno o descorrelación dentro de un portafolio. Es la otra cara de la moneda de cierto costo, que es principalmente la liquidez, ¿cierto? Los activos alternativos en general son más ilíquidos y por eso está el premio por liquidez. Ese premio viene por la liquidez. Entonces, eso como que uno siempre lo escucha y al cliente como que cuando el momento que está todo bien no le importa mucho, pero el momento que como estamos viéndolo un poco en los últimos tiempos, que ahí te están apretando un poco más y los clientes piden su plata de vuelta y se olvidan que, oye, esta cuestión es ilíquida, hay prorrata, puede haber prorrata en los rescates. Bueno, pasó recién con el fondo de BlackRock. Pasó con BlackRock, pasó con Blackstone. Pasó con Blackstone, pasó con Blue Owl. Entonces, estamos hablando de los fondos más grandes del mundo y que pasa igual, y que el cliente pensaba que capaz que podía sacar la plata, que muchos la pudieron sacar, pero otros no. Sí. Y ahí es cuando ahí te acuerdas de que tenía un tema de liquidez que puede pasar. Exacto, de cuál debería haber sido el rol del activo alternativo en tu portafolio, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que es fundamental el rol de un buen asesor. Un buen asesor que en realidad que entienda, y si quiere una relación de largo plazo, no tiene sentido que ahora le venda un 100% activo alternativo, porque si quiere una relación de largo plazo, en X años más, le va a pisar la cola. Sí, absolutamente. Entonces, pues yo creo que sí, los activos alternativos sí tienen un espacio, o sea, indiscutido entre el portafolio. Creo que tienen, aparte del tema de riesgo-retorno, lo que creo que ha pasado mucho es que como ha habido mucho más disponibilidad de capital para el mundo privado, ¿cierto? Capital privado, y hay menos empresas quizás como que se abren al público en bolsa o en bono, lo que sea. Si uno quiere en verdad tener una exposición completa de la economía, tiene que tener mercados privados. Porque hay una parte no menor de la economía que no está en los mercados públicos. Correcto. ¿Cierto? Que se quedan en los mercados privados porque ya hay disponibilidad de capital ahí. Sí. Entonces, si uno en verdad que tiene un portafolio realmente diversificado y que traquee la economía, eso es un componente que tiene que estar, ¿cierto? Pero yo creo que es muy importante no olvidar las limitantes que tiene. Y horizonte de tiempo. Horizonte de También. tiempo, exactamente. Oye, José, vamos con la última pregunta porque se nos pasó el tiempo volando. Increíble. Pero justamente creemos que hay una palabra clave siempre, cualquier tipo de relación y, por supuesto, los mercados financieros más importante todavía que tiene que ver con la confianza, ¿cierto? La confianza que el cliente pone, en este caso, o nosotros, cuando elegimos también tener una relación de proveedor y cliente, pero también con nuestros clientes finales, de poner a BTG dentro de nuestros socios, de nuestros partners estratégicos, entendiendo que efectivamente hay mucho camino y mucho potencial y un largo plazo, porque nosotros la idea justamente es hacer y presentarle al cliente proveedores que puedan tener un largo plazo con ellos. Entonces,
así como nosotros elegimos a BTG, ¿qué crees tú al revés que son las cualidades o las cosas buenas que vieron de Grey Capital para que armáramos esta sociedad? Esta asociación, sí, no, Estratégica. ahí estamos muy de acuerdo. Para nosotros, al final, buscamos asociarnos con personas que sabemos que van a estar para el largo plazo y personas que en realidad hay una base que uno la da por sentado, pero siempre es bueno igual chequearles que hay una base ética, moral común, ¿cierto? Eso es muy importante, pero uno dice, oye, es obvio. Sí, sí, es obvio, pero igual no lo chequeáis. Entonces, si es tan obvio, ¿por qué no lo chequeáis? No, hay que chequearlo. Y también, en otro plano, que haya una confianza en las habilidades técnicas, ¿cierto? A nivel de cómo está estructurada su compañía, ¿cierto? Cómo son sus procesos, cómo son sus flujos, cómo es la propuesta de valor que usted le quiere entregar a sus clientes, ¿cierto? Y si tiene fit con lo nuestro. Entonces creo que al final la confianza se ve en cosas como esas también, ¿cierto? Como en el plano, obviamente, de que son personas intachables, ¿cierto? De que tienen claro una trayectoria en el mercado y no van a salir con una sorpresa como ha pasado en el mundo financiero. Pero también es que lo que están armando tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido a nivel económico, tiene sentido para el cliente especialmente, ¿cierto? Claro. Y cuando uno como que establece eso, que hay algo así en común, creo que ahí eso es una relación más fructífera, ¿cierto? Asumo que ustedes tienen un check parecido con nosotros. BTG Pactual tiene en total como 40 años de trayectoria. Es un banco relativamente joven, pero no salió el año pasado, ¿cierto? La trayectoria que tiene el banco, yo creo que demuestra que en general cuando nos comprometemos con una oferta de servicios y de productos, nos comprometemos para el largo plazo. Y lo hacemos de la mejor manera posible. O sea, con excelencia. De hecho, uno de los pilares del banco es la excelencia. Te diría que el número 1. Excelencia. Entonces, eso al final uno busca, y creo que en la asociación uno siempre busca a alguien que tenga eso en común, ¿cierto? Y nosotros creo que es algo que de cierta manera también vimos en Grey, ¿cierto? La excelencia, la ambición también, la ambición en el buen sentido, la ambición de querer tener una propuesta de valor tan buena, tan potente, que eso crezca y poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces creo que cuando uno encuentra ese punto en común, se genera una relación basada en confianza. Absolutamente. Bueno, y me encanta que con cada invitado siempre terminamos hablando del tema ético, de tener creo que son como las relaciones personales tal cual, de que uno se ve un poco reflejado, que los valores son comunes y que efectivamente se puede construir una relación de largo plazo y en ambos casos entregar para el cliente final, que es nuestro jefe, una propuesta de valor que sea completa. Así que, José, te agradezco el tiempo, tu energía, que me encanta, y además la buena exposición de lo que es BTG. Muchas veces uno se puede quedar con lo que pueda ver en Instagram o en marketing, pero bajarlo con uno de sus buenos y altos ejecutivos nos parece fundamental. Así que bueno, con esto damos por terminado este capítulo del Grey Capital Sessions en cómo deciden quienes no improvisan.